Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un episodio más de Reinventadas. Brigitte Beltrán aquí. Darinka Beltrán por acá. Y pues hoy el tema que traemos es un tema que nos interesa mucho, platicamos mucho acerca de él y se da todos los días, a todas horas, en todas partes del mundo. Pero en México probablemente seamos uno de los países donde más sucede de esto de lo que vamos a hablar. No sabemos bien el rumbo que va a tomar esta conversación, como siempre. Ya ni me voy a justificar con estos temas, a donde fluya y a donde vaya. Pero bueno, hoy traemos un tema bastante interesante. Sí, y comienzo con una pregunta, Bri. ¿Conoces alguna mujer que no haya sido acosada? Qué buena pregunta. ¿Alguna mujer que no haya sido acosada? Yo creo que no. No. Todas las personas que yo conozco han sufrido de acoso de algún tipo alguna vez. Y si no ha sido acoso, algún tipo de violencia por parte Sí. generalmente de un hombre. Qué impresionante, ¿no? Hace un par de semanas o meses, no recuerdo, mi equipo de trabajo, la mayoría somos mujeres, solamente hay un hombre. Y la verdad platicamos mucho de estos temas. La mayoría de nosotras y nosotros somos de la misma edad. Entonces estos temas sociales los platicamos muy seguido. Y les pregunté, incluso al hombre que trabaja también en el equipo, les pregunté, ¿conocen a alguien que no haya sido acosada? Igual la misma pregunta que te hice. ¿O ustedes, alguna vez, ninguno de ustedes ha sido acosado? Nadie me supo decir, incluso el mismo hombre, ¿no? Se me hace súper relevante porque de aquí se desprenden un montón de cosas. De pronto creo que tendríamos que hablar hasta de aquello que normalizamos, que viene de los roles de género, que viene del patriarcado, que es el patriarcado de tanto que se habla, del feminismo, de un montón de temas que rodean a esto y que viene prácticamente a plantar una semilla de la mayoría de los temas que vamos a platicar, sobre todo si son sociales. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué entiendes por ejemplo, roles de género? No sé la definición exacta. En la lógica y en la práctica me suena a que son roles o características, actitudes que se esperan de un hombre o de una Ujú. mujer por el hecho de ser hombre o por ser mujer. Que son como ¿Cómo? impuestas, ¿no? Que son como constructos, o sea, que son construidas por la sociedad. A eso me refiero, ¿no? Sí, a la sociedad en la que vivimos, sobre todo porque al final de cuentas nosotros vivimos en una sociedad, pero hay muchísimas sociedades. Está la sociedad aquí en México, dentro de la misma sociedad hay otras comunidades que tendrán otro tipo de roles dentro de sus mismas comunidades, como hombres y como mujeres o los mismos niños. Pero en la sociedad en la que vivimos nosotros mayormente, definitivamente estamos marcados por el patriarcado, que volvemos a lo mismo que siempre decimos, no somos expertas. Me Ajá. encantaría conocer aún más, pero intento generalmente informarme, al menos yo y creo que tú también, de este tipo de conceptos, porque al final de cuentas es donde vivimos. El patriarcado, como el racismo, como el clasismo, son sistemas en los que ya nacemos y está bueno saber por qué se construyeron así, de dónde vienen y cuáles son no nada más las causas, sino las consecuencias de perpetuar este tipo de sistemas que Claro, siempre han oprimido a el más vulnerable, generalmente, ¿no? Que en este claro. caso vamos a hablar de la generalidad de el patriarcado como tal, o más bien las consecuencias que ha tenido en la vida de las mujeres, en este caso también de nosotras. Porque así como Claro, dices, ¿quién no ha sido acosada? Tú has sido claro. acosada, te lo puedo asegurar, yo he sido Sí. acosada. Y no nomás una vez, no es como para marcar la casilla, no, en un sinfín de situaciones. Eso es algo que está bien interesante porque volvemos a lo mismo que mencionaba ahorita. Normalizamos ciertas cosas y hasta hace relativamente poco yo no sabía que había sido acosada, que eso cabía dentro del acoso. Y puedo decir que desde un privilegio tuve una educación, hice 2 carreras, una de ellas fue psicología y creo que hasta que me adentré en el mundo de la psicología y de la perspectiva incluso de género, la psicología de género, nuevas masculinidades y demás, me empecé a dar cuenta. Por ejemplo, te voy a hacer así como un checklist.
¿Alguna vez te tiraron un beso en la calle? Sí. Te tiraron un piropo, o más bien, te dijeron un piropo mientras pasabas. Que en realidad, claro, piropo, ahorita vamos a Bueno, entrar en eso ujú, seguramente, pero te dijeron algo en la calle, porque si te incomoda no sí, es piropo. Y claro, sí, me dijeron claro. algo incómodo, sí, muchas veces. Te tocaron sin tu consentimiento. Sí, Te dijeron alguna frase, una persona que en ese momento tenía de mayor o menor manera poder o una jerarquía mayor a la tuya y que te sintiera incómoda. sí, en el trabajo. Y como esas, un montón en tu pareja, en alguna pareja que tuviste, algo que te hiciera sentir incómoda o algo que te oprimiera o algo que te limitara a hacer algunas otras cosas, probablemente sí. Entonces, estas son cosas que nos toca vivir y nos tocó vivir yo creo que desde chiquitas, Brim. Yo me acuerdo que jugábamos tenis y nos íbamos caminando porque el club donde practicábamos estaba relativamente cerca. Y pues ibas con la raqueta colgando y con la faldita en ese momento que se usaba para ir a practicar tenis o con shorts deportivos, ¿no? Y era una incomodidad pasar por ahí. ¿Y cuántos años teníamos? 8 años, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque practicamos tenis durante mucho tiempo. Y a esa edad ya había personas, en específico hombres, que sabías en una cierta área que ibas a pasar y que iba a ser incómodo, había que voltear. Y la otra es recuerdo pasar como oprimiendo mucho mi cuerpo, como muy dura, como muy tensa por esa área, ¿no? ¿Cuántos años? 8 años, 9 años. Y esto nos ha tocado, uy, pues hasta la fecha yo creo, ¿no? Eso es lo que más impresiona, que eso lo empezamos a vivir desde que somos muy pequeñas y entonces lo normalizamos. Es algo que se vuelve como parte de nuestro instinto de supervivencia. Apretarte un poquito más porque te sientes incómoda. Ahora, ¿qué hacemos mucho? Y cuando yo, ahora no camino tanto, pero cuando caminaba más para trasladarme aquí en la Ciudad de México o en Buenos Aires cuando viví, era traer audífonos y los lentes para mejor no cruzar esa mirada con esa persona que me estaba diciendo algo o que me dijo algo. Nos estamos siempre protegiendo ante esas incomodidades a las que estamos expuestas diariamente, cotidianamente, en los momentos en los que tendríamos que andar cómodas. Así como decías tú ahorita estos ejemplos que me decías, lo mismo, yo acá en ciudades grandes, sobre todo donde, o la gente que usa transporte público, un hombre nunca se va a preocupar por ver qué se va a poner porque va a salir al metro. Es decir, si yo ando en Claro, shorts aquí en mi casa y sé que me tengo que trasladar en transporte público, muy probablemente me voy a ir a cambiar y me voy a poner un pantalón y de preferencia holgado, aunque no tiene nada que ver con que lleves ropa ajustada. Esas personas te van a claro, incomodar porque sí, pero muy probablemente yo quiera ser lo menos provocativa, como si fuera yo quien los provocara, porque eso también nos han enseñado. Cuando claro. éramos pequeñas era, ¿así te vas a ir? ¿Ves que me dijo Así, tal cosa? Pues ve cómo ibas vestida. Como claro, si el hecho de ir vestida de cierta forma justificara las actitudes hostiles que tienen los hombres al ver pasar a una mujer, decirle algo a una mujer. Los claro. chiflidos, generalmente en la calle, pero obviamente también se da en situaciones muy incómodas dentro del trabajo, por ejemplo, que eso tú Sí, lo tienes que vivir más en espacios como de oficina, porque sí, en mi trabajo, pues yo soy actriz y también pensarían, pues es que eso se presta más. No, no es que se preste más, sucede en todos los ámbitos claro, normalmente. Pero, por ejemplo, ahí en la oficina, que aparte es como tu área, ¿no? sí. En las oficinas o donde hayas trabajado antes. Te topas tú con comentarios incómodos, a ti casi no te los hacen porque eres más jefa, por así decirlo. Han llegado a ti personas tal vez a preguntarte cómo actuar en diferentes situaciones, tanto hombres como mujeres, por ejemplo. Sí, y déjame ir un poquito más atrás. Hace un par de años yo tenía una consultoría y yo me dedicaba justamente a hacer consultoría. Entonces tenía clientes externos. La verdad es que nunca había dado sentido de que siempre me sentaba en mesas con puros hombres. Creo que una vez me tocó sentarme con una mujer tomadora de decisión.
Y hablo de directores, gerentes, jefes o la persona que fuera a tomar la decisión para dar el proyecto o no. Y recuerdo perfecto que alguna vez un cliente que era, hasta cierto punto tenía yo relación con él, pero también llevaba un proyecto de otra empresa, me pidió que llevara unos papeles a una hora muy rara, ¿no? Muy poco común, porque era fuera de hora de oficina, porque ya era más tarde y demás. Y recuerdo perfecto que quise confirmar que eso fuera necesario con otro compañero. Y me dijo, sí, 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 pues ve y llévale los papeles y demás. La verdad no me sentía muy cómoda con esa solicitud. Y fui, lo llevé y lo único que había que ir a hacer era entregar los papeles y irme. O sea, no había más que hacer. Yo no tenía vela en el entierro mucho, incluso en los papeles que iba a entregar. Eso era lo que más se me hacía extraño. Pero no es el cuento muy largo, pues me preguntó y luego yo estaba medio enferma y comentarios como, pues no te ves muy enferma, te ves muy bien. Ya no había nadie en la oficina, estaba oscureciendo, la verdad yo me sentí muy incómoda. Me pidió mi teléfono para darle seguimiento a algunas cosas y la verdad, Bri, yo sentía que se lo tenía que dar. O sea, porque era alguien de quien dependía el proyecto, no mi proyecto, sino de la otra persona con la que estábamos también trabajando y porque hasta cierto punto había cosas normalizadas, ¿no? O sea, en ese momento ya había un tren de historia de las normalizaciones de las que hemos hablado. Entonces le di mi número y de verdad los mensajes halagando mi foto de perfil o te ves muy bien. Y luego me dijo que si podía ir a mi oficina para ver unos temas que no eran de mi jurisdicción. El punto de eso es que muy, muy raro. Yo incluso cuando lo platiqué con mi compañero, lo normalizó. Ah, pues es que le has de gustar. No, o sea, no manches. Incluso me quiero ir un poquito para atrás y ahorita preguntarte un poco también de tus experiencias, pero esto que normalizamos viene también desde chiquitos. Cuando platicamos a veces de la crianza respetuosa, hay algo muy importante que me parece súper relevante, que siempre nos obligaron a dar abrazos y besos. Y a que nos dieran abrazos y besos, por ejemplo, que era por educación. Entonces, como que desde siempre eso era algo que teníamos que hacer. Entonces, aunque te sientas incómodo con saludar a alguien o una persona que no te da la vibra, está como normalizado hacerlo, ¿no? A lo que voy es sí, sin duda, y sí también me ha tocado ayudar e implementar protocolos de acoso y de violencia laboral, sobre todo con personas de rangos mayores. Es decir, que son como de hostigamiento y que la persona o la presunta víctima o la víctima se siente así como yo me sentí en ese momento, con la necesidad de darle el celular o la necesidad de responderle, la necesidad de no decirle no, de no ponerle algo más firme porque no lo vaya a molestar a la persona que normalmente me ha tocado, que son hombres. Ya me extendí un poco, pero me gustaría escuchar algunas, ya sea de tus experiencias y de opiniones, acerca de qué otras conductas también hemos normalizado en todo este proceso de crecimiento. Pues creo que tiene que ver con lo que dijiste, cómo aprendemos ciertas cosas desde que somos niños o la educación que tenemos en casa por este mismo sistema en el que estamos metidos, porque los padres que nos educaron, nuestro papá, nuestra mamá, pues también son parte del mismo sistema, ellos también crecieron muy probablemente viendo estas actitudes y las reprodujeron y nos las enseñaron de esa manera. Desde la casa, por ejemplo. Y son prácticas comunes, no es una queja ahorita. Yo creo que cada Claro. cosa que nosotros decimos que nos pasó en su momento con nuestra crianza, con nuestras experiencias anteriores, que han sido bastante leves, te diría, Sí, poniéndolo en perspectiva con otras experiencias de otras personas, pues tiene mucho que ver con, vuelvo a lo mismo, con experiencias y recursos emocionales que nuestros padres tenían y con los que contaban y que ahora lo que tenemos en nuestras manos es la posibilidad de modificarlos y de hablar de ellos para no repetirlos. Pero yo creo que de pequeñas, por ejemplo, a nosotros nos impusieron límites muy distintos a nosotras como mujeres que a nuestro hermano. claro. Las mujeres tenían más bien, el hombre en ese sentido tenía ciertos privilegios que las mujeres no.
A nosotras nos veían siempre como, pues la que cocine o la que aprenda a lavar bien los platos y a barrer, etcétera. Tan es así que las tareas domésticas eran diferentes para uno y para otro. A nosotros nos tocaba limpiar la cocina, barrer, trapear, limpiar el Sí, cuarto nuestro y el de nuestro hermano, a veces también el de nuestra mamá los fines de semana, porque había alguien que nos ayudara entre semana. Pero mi hermano, por ejemplo, pues no lo ponían a hacer ese tipo de actividades. A sí, lo mejor lo ponían a sacar la basura, a lavar el carro a veces, por ejemplo, pero a nosotras no. Ya de ahí estás partiendo con algo distinto. La típica, el rosa es de niña, el azul es de niño. Parecen cosas muy ingenuas, pero cuando ya te pones a analizarlas no lo son. El niño siempre es muy aguerrido y le gusta jugar deportes y le gusta jugar con carritos y las niñas con la muñequita y etcétera. Las niñas van a ballet y los niños van a jugar el deporte más rudo que se pueda, ¿no? Como si fuera algo malo que sí, las sí, niñas sí, quisieran jugar, no sé, taekwondo, rugby, no sé, lo que sea, no sé. En ese sí, sentido, a sí, nosotras, bueno, siempre nos inculcaron el deporte. De hecho, a mí yo quería ir a baile, me acuerdo, y mi mamá, no, tenis, ¿no? En ese sentido, no. sí, Pero también los horarios. Yo no podía salir más de cierta hora y mi hermano podía no dormir en la casa sí, directamente. Ese tipo de cosas yo creo que nos van enseñando, nos van diciendo de una manera muy sutil, pero muy profunda, que no somos capaces de claro. hacer ciertas cosas, que no somos merecedoras de otras más. A los hombres se los ve como, por ejemplo, incluso cuando eran mujeriegos, uy, mujeriego, y era casi algo de aplaudirse, algo de lo que podría ser gracioso, como una cualidad casi. Y a nosotras mujeres, donde no quisiéramos salir con un güey y el próximo fin de semana con otro, no manches, se utilizaba esa palabra que no la voy a decir aquí por si alguien se ofende, pero no podíamos, teníamos esa restricción y siempre agradar al hombre. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi casa, llegaba mi papá de trabajar Sí, y me decía, bruja, quítame las botas. A ti también te pedía que te ujú, quitara los tenis. Y una frase que me recordaste ayer que en algún momento nos dijo mi mamá, porque a nosotras, bueno, a mí no me gusta cocinar, no me gusta, me encanta hornear, ujú, todo lo que tenga que ver con postres, pero no me gusta cocinar. A lo mejor viene de una presión de que mi mamá cocina muy bien y me ponían esta presión sí, de que si le cocinaba yo algo a mi papá y no me quedaba como a mi mamá no le gustaba, pero no me gusta. Y mi mamá decía, tanto que tu papá quería niñas para que lo atendieran y mira, ¿no? Ni ujú, cocinan ni bla, bla, bla. sí. Y creo que viene justamente de esta creencia enraizada de que la mujer tiene que agradar al hombre, que todo lo que haga, todas sus actitudes tienen que ser para que el hombre esté contento. Entonces, volviendo a lo que me preguntas, si vamos a partir de ahí, eso nos quita todo tipo de valor, los pone a ellos en un nivel de superioridad. La típica, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Esta frase que no lo puede describir mejor, es la máxima expresión del machismo, porque Es que en realidad el machismo enmarca las relaciones de poder, de producción, o sea, lo que tiene que ver con poder adquisitivo, socioeconómico y de relación sexual. O sea, como una superioridad al menos en esas tres. Y si te pones a revisar, pues todas esas pequeñas cosas, hay una relación de poder, de dominio en el tema del dinero, por ejemplo, o de la producción del hombre productor y proveedor del hogar, por así decirlo, y obviamente un tema sexual. Entonces, casi todos, si te fijas, están, o de los constructos, están rodeando estos tres puntos. sí, Y al final del día creo que de esto se trata, que el machismo da muchas comodidades sociales. Y renunciar a ellos es lo que a muchas personas o se nos ha dificultado o estamos en el proceso o no quiero renunciar a esas comodidades machistas, perdón, esas comodidades ujú, sociales, tanto hombres como mujeres, porque el patriarcado y el machismo no nada más afecta a las claro. mujeres, sin duda a lo mejor mucho más, pero los hombres también han cargado con un montón de justamente la persona o el hombre que quería bailar ballet. No, imposible. O que no le Hombre, o permiten sea, llorar porque porque todo los es niños no lloran. así es. Entonces, es algo bien importante de entender. No es algo que afecte solo a las mujeres, sin duda también afecta a los hombres porque también hay algo esperado, así como de las mujeres, de los hombres, por eso está todo este tema de las nuevas masculinidades y demás, ¿no? Justamente creo que eso que dices es súper importante, Bri, que muy sutilmente, pero muy profundamente, esas pequeñas cosas que parecerían, ay, qué simple, nos fueron construyendo y generando un
plano arquitectónico de aquello que de pronto tienes que hacer consciente y nunca te diste cuenta. A mí me pasó hace un par de años que empecé a ser más consciente de esto, de que era acoso, que si yo también sufrí algún tipo de violencia psicológico o emocional. Y un tip para las personas que están tratando de como echarse un clavado en esto, es complicado porque no es algo que pesques luego, como está tan inmerso en tus constructos y cómo debería de ser la vida, no lo ves. Te tienes que como informar y escuchar otras pláticas como para darte cuenta y cuestionar un poco, porque es algo que como normalizas completamente no te das cuenta. Es algo que es, pues está ahí ya y no lo cuestiones nunca y durante muchos años, ¿no? Voy a mencionar algunos temas que me gustaría preguntarte. ¿Qué piensas de la frase, un hombre y una mujer no pueden ser amigos? En mi caso es completamente falsa. Creo que la mayoría probablemente piense que eso sí es así. Cuando son adultos, ¿no? Me estás hablando seguramente, porque la típica es, ay, ese güey no se te va a acercar para otra cosa, no quiere otra cosa más que contigo, ¿no? No pueden ser amigos. Yo creo que no es así, porque yo tengo amigos, tengo muy, muy buenos amigos varones. De hecho, es algo que también nos limita a las personas y por lo mismo, por este poder del que hablas como sexual en ese sentido y por querer perpetuar o permanecer con ese poder, probablemente se generan estas frases que son una falacia. Yo me acuerdo también cuando yo andaba de novia y yo a mis parejas que he tenido, siempre les he dicho, oye, yo tengo este y este y este amigo que son muy amigos míos, que me voy a comer con ellos y son mis amigos y no van a dejar de ser mis amigos. Y pues nunca han tenido problemas. No tendría ni siquiera por qué exponérselos desde antes, pero me acuerdo, claro, que se los decía. Y bueno, me acuerdo que me fui a comer con uno de ellos, con uno de mis amigos ahí en Hermosillo, y le dije a mi mamá, no voy a venir a comer porque me voy a ir a comer con este amigo mío. Y yo andaba de novia con otra persona. Y me fui. Y comí y cuando regresé como a las 4 o 5 de la tarde, mi mamá le había dicho a mi hermano que no había ido a comer porque me había ido a comer con este amigo. Y mi hermano me dice, no, pero muy enojado, no puedo creer que te hayas ido a comer con este amigo andando de novia. Ya andas de novia, como métetelo en la cabeza, como si fuera algo malo, como si no vaya a ser que te vayan a juzgar. Ya no puedes tener esa libertad de tener amigos. ¿Cómo por qué? ¿Qué significa que yo tenga un amigo andando de novia? Puede que tú te sientas herido como hombre, puede ser, por este sistema en el que vivimos, en el que te dicen que tu vieja es tuya y nadie la mira, nadie la toca. Pero si es así, es No, como sí es. de territorio, ¿no? Como muy territorial la onda. Por eso creo que es así, pero bueno, en mi caso no aplica definitivamente, pero creo que viene de ahí, de conservar una especie de poder, esa frase. Durante mucho tiempo, Bri, yo sí lo pensé y admito completamente que muchas de las frases que vamos a estar platicando aquí, todavía hay cosas que sigo trabajando. No me gusta decir que estoy completamente del otro lado porque no es cierto. Además, es algo que está como inyectado en lo más profundo al menos de mi ser y yo creo que de muchas de las personas que nos escuchan, como para decir, ay, en el proceso de un año me di cuenta de todo y ya estoy del otro lado. La verdad es que no. Pero yo sí mucho tiempo lo pensé y creo que era más cómodo alejarme para no confrontar a mi pareja en ese momento, que tenía amigos en general, ¿no? O sea, que tenía amigos hombres. Y porque normalmente los amigos que eran hombres terminaban en algún punto confesándome su amor. Entonces como que me traumé y de verdad yo alguna vez lo platiqué con mi mamá de quiero tener un amigo hombre o quería mucho a este amigo, pero se alejó por eso. Entonces, como que me tocaron 3, 4 casos así y yo me tiré la desdicha. Dije, no, esto no funciona así. Tal vez ellos también estaban esperando otra cosa de mi parte al yo ser de cierta manera con ellos o acceder a ciertas cosas con ellos. Y eso también juega en este ir y venir de lo que estamos platicando. Yo lo pensé durante mucho tiempo y te puedo decir hasta cierto punto, ahora que lo veo, todavía tengo mis reservas, no del pensamiento, porque ahorita me queda claro el tema, pero sí de lo que tendría que guardar o el espacio que tendría que guardar porque estoy casada y que me da flojera dar explicaciones, no a mi pareja, sino a las personas que ven cómo me puedo llevar con una persona u otra. Órale. Yo como tú, ningún ciclo está cerrado, no, ciclos no.
ningún proceso realmente se cierra y Proceso. siempre va Ujú. evolucionando, etcétera. Estoy completamente de acuerdo, pero sí me llama la atención que me digas eso, porque también eso es importante. Para mí, ya hablaremos de esto, pero el estar casada o no casada, por más que andes con una pareja, hay acuerdos. Los acuerdos no llegan cuando Sí. te casan, los acuerdos están desde antes, Sí. pero la palabra casada, y mira lo que te digo, tiene muchísimo más peso que la palabra novia. Y la palabra Así casada es. tiene muchísimo más peso que la palabra casado, porque de ti se Sí. espera como mujer que seas buena Wow. mamá, que seas buena esposa, que seas cada vez mejor como mujer y que lo que sea que el vato te pida probablemente se cumpla. Además, es ser exitosa en el trabajo y ser buena mamá o lo que se considera buena mamá. Es muchísimo el Claro. peso que ponen en la mujer en general. Pero mira qué loco que yo, tal vez era algo que yo traía, que nunca me generó ningún conflicto ni nada, pero yo me acuerdo cuando recién me vine a vivir aquí a la Ciudad de México, yo me vine de Argentina ya casada por el civil, habiendo firmado un papel Ujú. que si soy honesta, y después lo platicaré, fue un papel que firmamos porque él es argentino y iba a ser mucho más fácil acá conseguir trabajo y tener la residencia, etcétera. Porque en realidad el matrimonio como tal, yo no creo en el matrimonio, creo en acuerdos. Ujú. Bueno, el punto es que yo me vine para acá y viví 6 meses sin él porque él se quedó allá en su trabajo como para seguir ahorrando. La gente no podía creer que yo estaba aquí sin él estando casada, número Ajá. uno. Y la otra es, ya estando casada, viviendo con él aquí, me acuerdo vino una amiga de Hermosillo, 2 amigas vinieron de Hermosillo y nos fuimos a un barecito o algo. Yo le dije, ay, me voy a ir con ellas, ¿no? Y me fui. Fuimos, había unos morros ahí en el restaurante que se acercaron y estuvo bien curado y platicamos con ellos y todo. Y de ahí ya, cada quien para su lado. Y yo me fui a quedar en el hotel con mi amiga, con las dos que vinieron. Y yo Ujú. nomás le mandé un mensaje a mi esposo de que, oye, hoy no voy a llegar, me voy a quedar, el hotel está aquí al lado, me voy a quedar con ellas. Ah, listo, pero él nunca tuvo ningún problema. No, bueno, Brigitte, pero ¿qué es eso, Brigitte, hija? Ya estás casada. No en mal plan, pero como no lo Sí. podía creer, como si eso no se Ujú. le permitiera a una mujer que está casada. Pero bueno, es algo que como que Claro. siempre estuvo en mí. Lo pongo como ejemplo para que vean que sigo casada con el mismo güey de hace 10 años, o sea, y no pasó Sí. absolutamente nada. Está bien, no tengo hijos, no es como que le dejé el changarro completo y etcétera. Pero bueno, volviendo un Sí. poquito rápido, nomás para acotar. Otro de los micromachismos a los que nos vemos enfrentando siempre esto es el típico, el vato le ayuda a la mujer con los niños. No, la participación no es Ay, igual, le no. ayuda, ¿no? Pero bueno, son cosas con las que nos enfrentamos siempre. Y ahorita ojalá que entremos un poquito en el tema de micromachismos para explicar y por qué dicen, ay, qué exagerada con sus términos. Es que hay que evidenciarlos, hay que visibilizarlos. Hay una frase que me ha ayudado un montón a entender y ser mucho más empática con muchos fenómenos sociales o movimientos, más que fenómenos, movimientos. Lo que no se puede nombrar no existe. Ándale, ahí está, no lo pudiste haber dicho mejor. Entonces, y es de verdad, o sea, el otro día platicaba porque de pronto tengo estas conversaciones con compañeros del trabajo porque trabajo en el giro de las telecomunicaciones y la verdad puedo decir que la mayoría son ingenieros hombres. Ya hay ingenieras y la verdad es que igual de capaces nunca lo hubiera dudado, pero trabajo con muchos hombres, ese es el punto. Sigue siendo un giro de muchos hombres. Entonces me toca a mí enfrentar como estos constructos y llevar a las mesas directivas incluso estas pláticas, ¿no? Y tengo muy buena relación con muchos de ellos. Entonces a cada ratito tengo estos pequeños debates o discusiones, yo de verdad no tratando de ganar nada, sino de sembrar porque pues tienen hijos, tienen hijas y creo que ahí está también el futuro, ¿no? Pero bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Se fue por otro lado. Así pasa cuando pasa. El punto es que en una plática con uno de ellos, que creo que todavía no está en el punto de platicarlo, no sé si en su casa no se platica, no entiendo si está aislado del mundo porque estos son temas que están en todas partes, no estoy entendiendo, ¿no? Platicábamos un poco incluso de justo estos roles de género y me decía, yo no estoy de acuerdo con el feminismo, me decía, ¿no? Y ahí también te das cuenta que las personas no estamos totalmente informadas de lo que son las cosas. Me dice, yo no estoy de acuerdo con el feminismo porque ¿qué tiene que una mujer, me dijo,
se quede en la casa, cuidar a los hijos y cuidar de la casa. O sea, no entiendo cuál es, por qué satanizan tanto ese tema. Me dijo, yo le doy un valor muy grande a eso. Y la verdad es que es una manera como condescendiente del el cómo ven a esas mujeres. Y yo, no sé de dónde estás leyendo lo que lees, escuchando lo que lees, pero no tiene nada que ver con eso, Ley. No tiene nada, nada, nada que ver con eso. El punto de esto, y yéndonos o queriéndome encaminar un poquito más también a los micromachismos, tiene que ver con aquella no conciencia de las cosas y la no información que aplica también para hombres y mujeres. Entonces, esta misma persona me decía, por ejemplo, yo creo realmente que en el ámbito laboral, ustedes las mujeres la tienen más fácil. Y me dijo, y la tienen más fácil porque les abren las puertas más fáciles por ser mujeres. Dude, no entendí, no ha entendido nada el güey. Y yo, no, o sea, Sí, como que no. me dieron ganas de ir al baño, güey, o sea, Siento que, de que entre que vomitar y el baño, el gástrico, siento todo que, se me ajá, siento que en colapsó. ese momento es tan avasalladora la ignorancia que te deja en blanco, ya sabes, o sea, es como, Deja no tú. más, porque espérate, uno dirá, no, pues es que tú eres feminista y por eso, no, espérate, vete a ver estadísticas, no más estadísticas de quienes ocupan puestos de poder, hombres o mujeres, en cantidad, en porcentaje, ya con eso tendrías que decir, no, pues sí es cierto, quienes la tenemos más pelada somos los hombres, no lo quiero cambiar, si quieres dilo así, pero tienes que aceptar, ¿no? No mames, no Güey, mames. pero me quedé anodadada. Sí, pues sí. Anodadadadadada. Así, o sea, no hay otra manera de escribirlo. Me dijo, sí, es mucho más fácil que tú vayas a vender un proyecto a que a mí me reciban para vender un proyecto. Y te tratan mejor, son más, o sea, son más lindos. Y yo, a la más, yo decía, amigo, date cuenta, cállate, guarda silencio porque te enredas más en tu propia ignorancia cada vez que abres la boca más, ¿no? Cavando su propio hoyo, sí. Sí. Y yo lo único que le pude emitir es, amigo, tienes una hija. Ujú. Le dije, o sea, tienes una hija. Y le dije, platiquemos de otra cosa, porque vi en ese momento que no era, además no era el momento de platicarlo, pero había que platicar de sumas y restas del tema con él y no estábamos preparados para tener esa plática, ¿no? Ya después lo fui evangelizando de otras maneras, haciéndole otro tipo de preguntas, ¿no? De tal manera que de pronto me dice o me quiere hacer una pregunta de cierto tipo y me dice, ah, no, mejor esto no lo pregunto porque luego te enojas. Creo que esos son los micromachismos. Es aquello, lo que tú decías, que está inyectado en nuestro ser y que además socialmente es mucho más cómodo verlo así y vivirlo así. Por ejemplo, ¿qué opinas de la frase el hombre paga? Pues es otro micromachismo. Y tiene que ver con, rápidamente, lo que estabas diciendo ahorita. Yo creo que lo que todos deberíamos de entender es que no está en discusión que vivimos en un patriarcado. No está en discusión, yo así lo considero, que vivimos Ujú. en un sistema en el que los hombres han adquirido poder y han hecho que Sí, nosotras tengamos que remar contracorriente para llegar a los mismos lugares a los que los hombres llegan. claro. Y este tema o esta frase que dices de el hombre paga, justamente hace dos días estaba teniendo una conversación con una amiga sobre esta frase, porque me dice, yo fui a cenar con un güey que me invitó y yo la neta cuando era la hora de pagar, yo no hice el intento por pagar, porque para mí en mi cabeza cuando el vato te invita, el vato paga. Después, como empezaron a salir, no me lo reclamó, pero me hizo la observación, me dijo ella. Ujú. Y como que dije, a la madre, pues sí tiene otra forma de pensar y yo la verdad es que no lo hice por aprovechada ni nada, simplemente es algo que en mi cabeza está. Y en mi cabeza también estaba. Yo antes, de hecho, al revés, si yo salía con un güey y a la hora de la hora, como que él esperaba que yo sacara la cartera, ya ni me gustaba porque qué codo, ¿no? Eso era Sí, lo que yo pensaba antes, cuando todavía vivía en Hermosillo, cuando no tenía información absolutamente de nada y vivía en una burbuja. Pero después yo decía, pero a ver, ¿por qué tiene que pagar él? ¿Quién nos dijo que él es sí. el que tiene que proveer? Pues siempre, desde tu casa. Íbamos a comer y ¿quién pagaba?
el papá sacaba la billetera, el Sí. papá es el proveedor. También se le pone una presión al hombre de ser el proveedor. Sí, sí, claro que Pero, sí. pero ya hablando de cómo repercute negativamente mayormente en las mujeres, eso también volvemos a lo mismo. Es una forma de dominación, es una forma de conservar el poder, porque desde ahí tú vas viendo que él tiene el dinero, que él es el que trabaja, a ti por el otro lado a lo mejor no te deja trabajar, porque hay hombres que no dejan trabajar a la mujer. Y hay Así mujeres que es. dicen, ojalá que me saque de trabajar también. Pero a lo que También. quiero llegar es, ahí también se va gestando la violencia a la que las mujeres nos vemos expuestas más adelante en otro tipo de Sí, relaciones, porque se así es. empiezan a utilizar estos micromachismos como actitudes que perpetúan ese poder que ellos tienen y empiezan a ejercer violencia, en este caso, por ejemplo, económica. Así es. Y justo creo que también ese es el punto, Bri. Identificar ese tipo de violencia o esa espiral de pequeñas cosas que se van convirtiendo en algo que es más difícil frenar después. En esa violencia económica, psicológica, emocional. Volviendo un poquito al inicio del episodio, me preguntaba si había sufrido acoso, violencia de algún tipo. Y la verdad es que durante mucho tiempo yo no me di cuenta y ese es el tema también, como es tan sutil, estos micromachismos están tan otra vez inmersos en nuestra manera de pensar y nuestras conductas que también van construyendo justo una propensión específicamente también en las mujeres y en los hombres también a veces para violentar por el mismo patriarcado en el que vivimos, a ser justo violentadas, a sufrir cierta violencia, ¿no? Por ejemplo, eso que decías de la violencia económica. Estos múltiples estímulos que una mujer, por ejemplo, vivió y recibió durante toda su infancia y adolescencia y en el noviazgo y demás, pues llegan en algún punto a realizar una propensión a esa persona para que normalice la violencia, para que normalice cómo deberían de ser las Y cosas, al ¿no? hombre, Entonces, rápidamente, y al hombre también le está dando la señal de que puede ejercer esa violencia, que sí. incluso la tiene que Ajá. ejercer para ser este güey dominante, el que sigue teniendo el poder, el que sigue mandando, ¿no? Aparentar también. Las señales van en ambos sentidos, pues. Y ahorita que platicabas un poquito y yo creo que todos los temas se juntan, roles de género, feminismo, patriarcado, violencia, hostigamiento, o Todo. sea, todos son como un licuado de todo, ¿no? Entonces probablemente es ir y venir entre todos estos conceptos. Pero hablabas así como del constructo o el micromachismo y bueno, no sé si es micro, tal vez ya sería como una conducta machista que un hombre diga, le estoy ayudando en la crianza de mis hijos o estoy ayudando en el quehacer del hogar. A ver, la casa es de los dos, los niños son de los dos, ¿no? Entonces, pero sí es algo que está muy marcado, justo, pues a nosotros nos enseñaron que nosotros teníamos que barrer, trapear y recoger el cuarto de nuestro hermano. Ujú. Pues a lo mejor yo durante mucho tiempo lo normalicé, a lo mejor tú no, yo lo viví un poquito diferente y simplemente me adapté, güey. Refunfuñando y no entendiendo muchas cosas, pero simplemente me Porque no te adapté lo y dije, cuestionabas. pues así es esto. Ajá, porque no te lo cuestionabas. Sí. Para mí de ahí viene todo, yo tampoco, yo también lo veía como, ay, pues me toca hacer el cuarto de mi hermano y ya está, y hasta que me empecé a preguntar y me molestaba, yo decía, ¿por qué tengo que recoger el cuarto de mi hermano si es él el que está haciendo el tiradero y él también tiene manos y también tiene pies? Y bueno, creo que en mi caso, mi cuestionamiento empezó cuando a lo mejor recogí todos los cuartos y a la tarde mi hermano se volvió a cambiar para salir y volvió a hacer tiradero y mi mamá me pidió de vuelta que lo arreglara y yo no, ¿por qué? Yo ya lo recogí una vez, ¿por qué le tengo que limpiar su tiradero? Y son cuestionamientos que dices, ay, qué simple, pues cualquiera se puede cuestionar eso. No cualquiera. Si te están diciendo que así es No, y te lo imponen, no cualquiera se lo va a cuestionar. No cualquiera en ese momento de mi vida, pero el chiste y a esa edad, y a güey, esa edad, de esa edad. pe- ¿Cuántos años tenías? pues no sé, desde los 13 12 probablemente, que él ya salía y Sí, todo. es que me acuerdo de algo, Bri, y justo eso era lo que te iba a preguntar. ¿A qué edad te empezaste a cuestionar? Porque a mí, bigotuda, me empecé a cuestionar las cosas, güey, hace como 3 meses. Pero yo me acuerdo perfecto que yo estaba chiquita, por eso te pregunté a qué edad. Y estaba jugando, no sé, las muñecas o las Barbies, no sé. Y yo creo que si de alguien tuve la influencia de hacerme muchas preguntas, yo creo que desde chiquita tuve muchas preguntas de muchas cosas, solo que no las platicaba.
o de ver otras cosas y así, fue de tu parte. Pero me acuerdo que estaba platicando, más bien jugando con las muñecas y tenía una conversación como que era la mamá, el papá y pues la niña, no sé, o el muñequito, no sé. Y decía, la mamá le decía, si quieres ir, pídele permiso a tu papá, Qué ¿no? risa. Eso era lo que decía, ¿no? Y tú estabas ahí, no sé si me estabas espiando, güey, o estabas participando en el juego, o estabas escuchando. Y me acuerdo perfecto que me dijiste, oye, ¿por qué le tiene que pedir permiso al papá y la mamá no le puede dar permiso? Oh, neta. Sí, güey, no, sí, güey, sí, me acuerdo perfecto. Y yo me deshiciste el juego, ¿no? Así de que, de que yo, ay, yo no quiero seguir jugando, no sé por qué, eso es como de que súper desilusionada de mi manera de jugar. Pero nunca me lo había preguntado y sí me lo pregunté en ese momento y yo, no sé, porque la verdad, eso nunca lo vimos en casa, mamá era la que daba los Ojo, ¿sabes permisos. por qué me está llamando la atención ahí? Porque a lo Pero me mejor, súper acuerdo, Bri. pero yo no, pero ¿sabes por qué me llama la atención? Porque a lo mejor esa pregunta no era para ti, esa pregunta era para mí. Porque Ujú, en mi casa, mi mamá era la que estaba pendiente de nosotros, de si ella conocía a todos nuestros amiguitos, con quién íbamos a jugar, quiénes ujú, venían, si hicimos la tarea, más las reuniones. Mi papá siempre estaba más del lado de la chamba y era un gran papá y era muy ujú. divertido y etcétera, pero en realidad de la responsabilidad de los tres en los primeros 15 años de nuestra vida, era prácticamente de mi mamá. Yo creo que yo Ujú. la primera vez que le pedí permiso a mi papá no podía creer que se lo estaba pidiendo porque mi mamá me dijo, yo le dije, mamá, quiero ir a casa de mi amiga fulanita. Y en eso me dice, pídele permiso a tu papá. Y yo la volteé a ver con una cara de, ¿qué me estás diciendo? Si ella ¿Para siempre, qué o qué sí, es sí, o esto? sea, ¿qué? Mira, y mira lo que pasó. Yo no lo podía entender, sí, pídele permiso a tu papá. Yo creo que ellos hablaron entre ellos, que ya era hora de que empezaran a dar juntos los permisos. Yo no sé, pero fui con mi papá así toda sacada de onda. Yo, oye, papá, quiero ir a jugar a casa o quiero ir con mi amiga fulana. Me dijo mi mamá que te pidiera permiso, ¿puedo ir? ¿Qué te dijo la mamá? Me dice, Sí, como para estar en el sí. mismo Y yo, carril. pues que sí, pues sí, sí puedes ir, haz de cuenta y ya, me fui. Pero a Sí, lo que quiero llegar con lo que me acabas de contar, yo a lo mejor ahí todavía no le pedía permiso a mi papá. Y mi pregunta real era al revés, era ¿por qué nunca se le pide permiso al papá? O algo ujú. así, no sé, como que ahorita me dices y digo, yo tampoco lo vi en casa, porque cuestioné eso? No sé, está Sí, muy sí, loco, está sí. raro las Pero cosas. sí lo recuerdo muy bien y me acuerdo perfecto porque me acuerdo de voltear a ver los muñecos y no sé, o sea, yo era la manera en la que jugaba, ¿no? Pero si te fijas, o sea, viene desde los juegos, desde cómo conceptualizas ciertas roles, ciertas cosas del hombre o de la mujer como protector, como algo muy sensible y demás. Y suficientes estímulos tuvimos. A ver, las princesas de Disney nos deberían de pagar Disney la terapia a muchas de nosotras, ¿no? O Ujú. sea, las ideas que metieron acerca de cómo deberían de ser las parejas o el amor. Creo que eso se refleja, por ejemplo, en el juego, en cosas muy pequeñas que ya después vienen a resaltar en etapas adultas, ¿no? Ya desde otra perspectiva. ¿Cuál ha sido el micromatismo o aquel constructo que se te hizo más difícil dejar de lado? No de los que hemos mencionado, pero de algún otro. O sea, que dices, con este batallé un poco o me afectó de cierta manera hasta dejarlo ir. Muy probablemente haya alguno que no tenga identificado con el que todavía esté trabajando, ¿eh? Porque no te sé decir así alguno en específico. Creo que como que a partir de que lo empecé a entender un poco más o a escuchar información al respecto, me quedaba muy claro. Yo creo que así como me dices que yo no sabía que de tan chiquita me hacía esos cuestionamientos, siempre me cuestioné cosas que se me fueron sembrando y que luego ya con ese estímulo que traía de la cuestión o de la duda, llegaba alguien o llegaba una información y me hacía clic, lo entendía muy bien. No te podría decir algo que me haya costado trabajar o cambiar en ese sentido en específico, no, al menos no se me viene algo ahorita a la cabeza. ¿A ti qué? ¿O en qué Okay. estás trabajando? Lo trabajo y creo que se me sigue haciendo difícil y además creo que es un tema que yo tengo que reprocesar o no sé, bueno, que ya estoy reprocesando, pero sigo creyendo, me sigue causando conflicto un hombre que no sea
eficiente, un hombre que no solucione problemas, un hombre que no provea de soluciones, no del tema económico, sino provea de soluciones, alguien que no sea práctico, o sea, que no saque de un apuro, me sigue causando mucho conflicto. Creo que en general las personas me pueden causar conflicto, pero sí identifico que me causa más conflicto un hombre. Sí, sí puede ser algo que vaya a decir entendiendo que también tenemos como muy insertado como en el chip, porque yo me acuerdo también una vez le comenté a mi mamá o a mi hermano, es que me gusta fulanito, ¿no? Tendría 16, 17 años. Y mi hermano dijo así, no, ese no sirve para nada, no sabe ni cambiar una llanta, dijo, ¿no? Sí. Como poniéndole la responsabilidad de que si te quedas tirada, no seas tú la que la cambie, sino que Así sea él el es. que te salve de la situación, ¿no? Como las princesas Así de es. Disney, básicamente. Pero no, creo que no. El último que se me quitó tal vez fue eso que te digo de que el hombre también probablemente el tema de proveer, de que no sea él el que pague o que no sea él que siempre Sí, tenga la iniciativa y así, pero creo que fue hace mucho tiempo, pero probablemente el que más duro. ese yo también creo que puede ser, aunque te digo, lo estoy trabajando, ¿no? Sí es algo que ahí está en movimiento. Yo creo que este tema da para muchísimo, de hecho da para tanto que va a Y haber sí. una parte 2, así que lo vamos a dejar hasta aquí y la parte 1 de 2 de este mismo episodio la vamos a subir como otro episodio, digamos. Pero por ahora nos despedimos para seguir platicando acerca de todo lo que tiene que ver con estos constructos, normalizaciones, patriarcado, bla, 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 bla. Nos vemos. Bye.